Vale. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por habernos invitado a participar en este coloquio que habéis organizado. Se cumplen 10 años, efectivamente, del descubrimiento del Higgs y es una buena ocasión para recordar un poco lo que pasó el año 2012 y pasar revista a todo lo que hemos aprendido desde ese año hasta hoy. Lo que pasó en el 2012 fue que se había generado una gran expectación con motivo de la sesión que el CERN había organizado el 4 de julio, en la que se esperaba que los dos experimentos, Atlas y CMS, presentaran sus resultados. Llevaban varios meses analizando con gran discreción cada uno sus datos y la sensación general es que en esa sesión se iba a responder a la pregunta de si existía o no existía el bosón de Higgs, una pregunta que había estado en el aire durante mucho tiempo. Lo importante es que la respuesta a esa pregunta fuera igual en el caso de los dos experimentos y efectivamente eso es lo que ocurrió. En ambos casos, en 125 Hz veían una señal clara, evidencia de que se había producido una partícula y era compatible con lo que se esperaba del bosón de Higgs. Estaban presentes en esa sesión los padres del bosón de Higgs, Angler y Higgs, que se alegraron evidentemente de la noticia. Fue realmente una noticia que salió en todos los medios de comunicación. Ese año la revista Science nos declaró descubrimiento del año y hasta Physics Letter nos dedicó un número especial para publicar los resultados de ese día. Hay que tener en cuenta que tanto CMS como Atlas fueron muy cuidadosos en las conclusiones, es decir, que hacía falta más estadística y hacía falta un estudio más completo de la nueva partícula para estar seguros de que lo que habíamos descubierto era el bosón de Higgs del modelo estándar. Pero, en fin, a nivel de premio Nobel, pues parece que el comité no tuvo muchas dudas y les concedió el galardón al año siguiente, haciendo mención explícita a que sus predicciones teóricas habían sido confirmados por los experimentos del CERN. Bien, en este coloquio, en esta primera charla, me pidieron que hiciera un poco de la historia de esta larga búsqueda experimental del Higgs y, en particular, que hablara de los protagonistas de esta búsqueda, fundamentalmente el LHC y los experimentos Atlas y CMS. A continuación, yo me pararé en 2012. Todo lo que hemos aprendido desde entonces os lo explicará María, además de cuáles son las perspectivas de futuro. Recordando algunas fechas importantes. Esto empieza en el 64, cuando se publican los papeles de, por una parte, Angler y Braut, por otra parte, Peter Higgs, sobre el mecanismo que permitía la generación de masa en caso de rotura espontánea de la simetría en algunas condiciones. Yo creo que fue Peter Higgs quien explícitamente mencionaba que este mecanismo conlleva la existencia de un bosón escalar. Este mecanismo se aplica pocos años después para formular la teoría electrodébil. Esto es la teoría que unificaba las interacciones electromagnéticas y débiles. Teoría que, entre otras cosas, predecía que debían existir corrientes neutras que se encontraron poco después en el CERN. Un año antes, Toft y Bellman habían demostrado que esta teoría era renormalizable y como, digamos, espaldarazo final, el año 83 fue cuando Carlos Rubbia, con su experimento UA1, descubre los bosones W y Z. Fueron realmente 2 décadas espectaculares, en los que, con la contribución de muchos físicos experimentales y teóricos, se construyó lo que llamamos el modelo estándar, que es todo un logro científico de primer orden. Como supongo que sabéis, los ingredientes básicos
del modelo estándar es que hay dos tipos de partículas materiales, que son los quarks y los leptones, organizados en forma de familias. La primera familia, que forman los quarks up y down junto con el electrón y el neutrino, bastaría para explicar toda la materia que nos rodea, pero hay dos familias más. No está muy claro todavía por qué. Las interacciones vienen mediadas por bosones vectoriales intermediarios. En el caso de las interacciones electromagnéticas es el fotón. En el caso de las interacciones débiles son los bosones Z y W. El bosón de Higgs es responsable de que el fotón tenga masa cero, mientras que los bosones Z y W son muy masivos. Todo esto se explica por la teoría electrodébil. Las interacciones fuertes son mediadas por los gluones y están descritas por la cromodinámica cuántica. Básicamente, esto a nivel experimental estaba confirmado ya en los años 80, a falta de encontrar el quark top y el neutrino del tau, que se encontrarían antes de finales del siglo pasado. Y el ingrediente que quedaba fundamentalmente por descubrir era el bosón de Higgs. Decir que las herramientas que utilizamos para hacer experimentos en física de partículas requieren fundamentalmente aceleradores y detectores. Conceptualmente, esto es básicamente lo que hacía Rutherford en su famoso experimento a principios del siglo pasado. La diferencia está en que el haz de partículas alfa que utilizaba Rutherford tenía unos cuantos megaelectronvoltios, mientras que los aceleradores actuales nos proporcionan haces de teraelectronvoltios. Hemos aumentado la energía un factor 6. Un factor 6 órdenes de magnitud. Un paso importante ha sido pasar de experimentos de blanco fijo a experimentos con colisionadores, que básicamente lo que quiere decir es que se inyectan dos haces de partículas para que circulen en direcciones opuestas y en determinados puntos se cruzan y colisionan frontalmente. Es donde se instalan los detectores para estudiar los productos de la interacción. Los ingredientes adicionales al detector al acelerador son normalmente las cavidades aceleradoras y los imanes para conseguir que los haces sigan la trayectoria adecuada. Haciendo un pequeño paréntesis, me parece interesante porque este es un ejemplo muy claro de cómo una tecnología que se desarrolla con motivos de investigación básica acaba finalmente teniendo muchas otras aplicaciones. Es el caso de los aceleradores, que ahora mismo hay en el mundo miles de aceleradores con múltiples aplicaciones, una buena parte de ellas aplicaciones médicas, radioterapia, se habla actualmente de hadronterapia, pero muchas otras posibles aplicaciones industriales. Yo creo que aquí en la Autónoma está el Centro de Microanálisis de Materiales, que tiene un acelerador y posiblemente merezca la pena una visita. Volviendo a nuestra línea, en Europa se quedó muy claro enseguida que la única forma de competir en física de altas energías era colaborando. Y en ese sentido se fundó el CERN muy pronto, en el año 54, y ha sido un ejemplo de que en el caso de colaborar países europeos, colaborar bien, el sistema funciona muy bien. Actualmente es el laboratorio más importante del mundo con el complejo de aceleradores más completo. España entró en el CERN, reingresó al CERN en el año 83, justo en el momento en que el proyecto principal del CERN era el LEP, un colisionador electrón-positrón de la más alta energía en aquel momento. LEP se aprobó en el año 81 y entró en operación el año 89, 8 años más tarde, y ha estado en operación hasta el año 2000. Aquí veis la foto que indica los 27 kilómetros de circunferencia del LEP. Efectivamente, el LEP se utilizó como objetivo también importante para buscar el Higgs y estuvo a punto, pero la energía no fue suficiente y solamente pudo poner un límite a la masa que era de 114 GeV. Pero sí que LEP realmente pudo realizar una enorme cantidad de medidas que sirvieron para poner el modelo estándar a pruebas muy exhaustivas, que hay que decir, pasó satisfactoriamente. El modelo estándar siempre ha funcionado muy bien.
El siguiente paso, si queríamos tener energías más altas, era hacer colisionar protones y protones. Ya en los años 80 había dos propuestas sobre la mesa. Por la parte de Europa se trataba de utilizar el túnel de LEP para instalar imanes superconductores y alcanzar energías del orden de 13-14 TeV. Los americanos tenían un proyecto más ambicioso, que fue el SSC, mucho más grande en dimensiones que LEP, pretendía alcanzar 40 TeV. Es un proyecto que se aprueba en el 87, pero se cancela 6 años más tarde. Fracaso que posiblemente tuvo que ver que el proyecto estaba infravalorado, infraestimado su coste, o quizás que no tuviera suficiente respaldo internacional, o más probable todavía, que no hubiera suficiente apoyo dentro de Estados Unidos. Como única opción, entonces, el LHC, y el LHC tuvo que hacer frente al principal problema técnico, era los dipolos. Era tecnológicamente muy challenging y realmente costaba mucho producir estos imanes, y el CERN, incluso teniendo en cuenta que se tenían que producir en la industria europea, el CERN no tomó decisión de empezar hasta que realmente el primer prototipo consiguió demostrar que superaba los 8,7 teslas. La cronología del LHC no voy a ir en detalle, pero quería que vierais. Esto se da luz verde en el 1994. El LHC empezó a funcionar en el 2010. Fueron 16 años, lo cual da idea de la complejidad del proyecto. Una parte debido a que LEP terminó años más tarde y no se podía empezar la obra civil hasta que terminara LEP. Otra es que realmente la fabricación de los imanes fue más difícil de lo previsto. Y luego en el año 2008, que estaba todo preparado y a punto de empezar, fue cuando hubo el accidente con daños importantes que retrasó finalmente 2 años el comienzo de operación. Hay que decir que desde entonces el LHC ha funcionado perfectamente. De esta transparencia yo solamente quería que vierais el reto del punto de vista de detectores de lo que el CERN, el LHC, de lo que el LHC ofrece a los experimentos. En el punto de interacción se cruzan los haces con una frecuencia de 40 MHz. Esto es, cada 25 nanosegundos haces de protones se cruzan y cada cruce produce 20 colisiones, 20 interacciones. Hay que gestionar, desde el punto de vista de un detector, 800 millones de sucesos por segundo y toda la información que ello implica, que evidentemente es imposible almacenar en tiempo real, pero tienen que los detectores ser suficientemente capaces de seleccionar entre esos millones de sucesos los que realmente interesan, que son finalmente algo menos de 1000 por segundo. ¿Qué tipo de colisiones hay? Son muy diversas, porque los protones no son partículas elementales, están compuestos de quarks y gluones, con lo cual hay muchos posibles procesos, cada uno de los cuales la probabilidad de que ocurra viene determinado por lo que se llama la sección eficaz. Resulta que para producir Higgs, la sección eficaz de producción es realmente muy pequeña. 1 de cada 10 a la 12 sucesos aproximadamente sería un bosón de Higgs. Aquí hay diferentes mecanismos de producción del Higgs en los que no voy a entrar. El siguiente problema es que el Higgs, que no es una partícula estable, inmediatamente se desintegra en pares de partículas más ligeras. Desde el punto de vista experimental, los canales que son más favorables para detectar una señal del Higgs, que son los que aquí os indico, ZZ yendo a 4 leptones o Higgs yendo directamente a 2 fotones, esos procesos son de los menos probables, de lo que el modelo estándar indica que sería la probabilidad de desintegración del Higgs, que depende de la masa. Entonces, digamos que es otro reto adicional. Hay que buscar una aguja en un pajar, que es lo que se hacía en aquella época en todos los sentidos. Bueno, toca ya hablar de los experimentos, fundamentalmente de CMS y Atlas, que son los dos experimentos multipropósito del LHC.
En principio son dos detectores diferentes, aunque estructuralmente son bastante similares y las prestaciones también que proporcionan son relativamente iguales. Atlas es el de mayor tamaño. Fijaros que estamos hablando de 44 metros de largo y 25 de diámetro. Es un cilindro con dos tapas laterales que se llaman encaps. En el centro del detector, las partículas que se van a producir en la colisión, se van a encontrar una serie de capas detectoras. La capa central está formada por un detector de trazas, llamémosle tracker, y está rodeado por dos calorímetros, uno electromagnético y otro hadrónico. Y es la parte externa del detector la que aloja los detectores de muones. Desde el punto de vista de campo magnético, la configuración de Atlas es más compleja que la de CMS. Ellos tienen un imán solenoidal en la parte interior de 2 teslas y luego unos grandes toroides en la parte de la detección del sistema de muones. Aquí podéis ver una vista de Atlas. Está en la caverna en fase de instalación. Podéis ver las enormes dimensiones que tiene comparado con el tamaño de una persona. Podéis ver al fondo la parte interna del detector y en primer plano los 8 grandes toroides. CMS es más compacto y de menor tamaño, aunque estamos hablando de 15 metros de diámetro y 21 de largo. Solamente tiene un imán solenoidal de 4 teslas que aloja a los detectores internos, el tracker y los 2 calorímetros, y luego la parte externa son módulos, ruedas de hierro, en sus huecos es donde se alojan las cámaras de muones. Esto es una vista de CMS, donde podéis ver en el centro el detector de trazas rodeado de los 2 calorímetros, el imán solenoidal y la parte externa con las 4 capas de cámaras de deriva. 80 millones de canales que deben proporcionar toda la información que sea necesaria para reconstruir lo que pasa cuando hay interacciones. CMS, como ser de tamaño más pequeño, pudo hacer una buena parte de la instalación en la zona superficial y bajar área experimental con mucha instalación ya hecha arriba. Aquí podéis ver cómo ha bajado al pozo, por el pozo a la caverna, la rueda central de hierro con el imán. Y podéis ver que prácticamente todas las cámaras ya estaban instaladas. Todas estas operaciones en el CERN de ensamblaje duraron varios años y realmente, en fin, las fotos pueden dar una idea de lo que fue aquella actividad, pero vistas presencialmente os puedo asegurar que eran bastante impresionantes. Este esquema quizás ayude a entender un poco mejor cómo funciona el detector y cómo identifica entre las diferentes partículas. Los hadrones cargados van a atravesar el tracker y dejar señal en las diferentes capas con los cuales se va a poder reconstruir su trayectoria y de ahí, por la curvatura, determinar su carga y su momento transverso. Y finalmente, depositan toda su energía en los calorímetros, desarrollando cascadas hadrónicas. Los hadrones neutros atravesarán el tracker sin dejar señal y, sin embargo, igualmente depositarán toda su energía en los calorímetros. Fotones y electrones desarrollan también cascadas, pero de naturaleza electromagnética y se detectan en el calorímetro electromagnético. Y finalmente, los muones son las únicas partículas que atraviesan los 2 calorímetros y son detectadas en las cámaras externas de muones, fácilmente identificadas y por su curvatura igualmente medir su momento transverso. Esto en la realidad es un poco más confuso que todo lo que podéis ver en este esquema. Esta es una visión del centro del tracker, cómo ha podido reproducir en un cruce en el que ha habido 25 interacciones,
cómo ha podido reconstruir todas las trazas asociándolas a sus respectivos vértices, algo que yo siempre he pensado realmente que era casi milagroso que pudiera funcionar tan perfectamente como lo ha hecho. Estos son los detectores, una visión rápida de lo que son los detectores, enormes, muy complejos, necesitan muchos recursos para construirlos, de ahí que haga falta una colaboración también enorme para llevar a cabo esta obra. En el caso de CMS, la colaboración estaba formada, y Atlas es similar, estaba formada por más de 200 institutos, miles de científicos, ingenieros, estudiantes. En el caso de CMS, los grupos españoles que participaron los tenéis aquí: CIEMAT, Universidad Autónoma, IFCA y Universidad de Oviedo, representaba aproximadamente el 2% del total de la colaboración. Os podéis preguntar cómo es posible en esta colaboración tan enorme y con estos detectores tan complejos que la contribución de los grupos investigadores sea realmente relevante. La verdad es que parece difícil, pero la práctica funciona, y la experiencia nos dice que estas colaboraciones funcionan y cuando se hace un detector funciona. Es importante decir que realmente para tener más visibilidad, para tener más relevancia dentro de la colaboración, es importante participar en la construcción del detector. Yo voy a dar un par de ejemplos a continuación de cómo grupos españoles han contribuido a la construcción de Atlas y CMS. Desde el punto de vista de análisis de datos, la verdad es que es relativamente fácil porque la actividad es muy diversa y es siempre posible integrarse en grupos de trabajo y contribuir al análisis que uno quiera hacer. Todo esto, evidentemente, con un espíritu de estar dispuesto a colaborar con otros grupos y a repartir el trabajo. En el caso de CMS, hablaré de CIEMAT y la Universidad Autónoma de Madrid, que de hecho desde el principio del proyecto han trabajado en colaboración y han actuado como si fuera un equipo único. En este caso elegimos contribuir al detector central de muones. En primer lugar, porque CIEMAT tenía experiencia en cámaras de deriva por su participación en el experimento del EP, y además porque pensábamos que sucesos con muones permiten prácticamente estudiar todos los temas físicos de interés. La primera etapa se centró básicamente en llegar a un diseño definitivo del detector, de las cámaras, para lo cual trabajamos en colaboración con los grupos italianos y alemanes. Con pequeños prototipos fuimos fijando todos estos parámetros. Una vez que se decidió que el CIEMAT contribuiría con la fabricación de una parte importante del detector, hubo que preparar una zona experimental en el CIEMAT, una nave de montaje con varias cadenas, y preparar toda una serie de útiles que permitiese automatizar el proceso de fabricación. Se trataba, por ejemplo, en el caso de las supercapas, que había que hacer cada una de ellas con un número de hilos del orden de 300. Había que conocer con precisión de menos de 50 micras la posición relativa de todos los hilos entre ellos. Para eso hubo que diseñar un sistema automático de medida. Finalmente acabamos construyendo en el CIEMAT 70 cámaras de un total de 250, construirlas, probarlas exhaustivamente antes de enviarlas al CERN, y en el CERN hubo que tener un equipo permanente de personas para participar en toda la fase de instalación y puesta a punto. Además, el CIEMAT se encargó de diseñar y fabricar la electrónica de lectura, que se hizo en España también, y el grupo de la Autónoma se encargó de la electrónica para la reconstrucción de trazas online, que es un componente fundamental para el trigger de muones. Este es un event display de un suceso en que se ve muy limpiamente cómo hay 4 muones en el estado final que podría ser un candidato
a ser Higgs yendo a ZZ, yendo a 4 muones. Realmente, tanto las cámaras como el trigger funcionaron perfectamente bien desde el principio, y a mí me gusta especialmente este plot, que lo que está aquí básicamente es el espectro de masas de 2 muones para todos aquellos sucesos que han pasado del trigger, diferentes triggers con al menos 2 muones en el estado final. Es realmente espectacular ver en un plot prácticamente la física que ha costado decenas de años y diferentes experimentos estudiar. Veis ahí los picos del omega y del phi, veis los picos de los mesones con encanto, el J-psi, veis los picos de mesones con belleza, los upsilon, el pico del Z0, bastante impresionante. Y bueno, dentro de búsqueda del Higgs, para nosotros el canal de oro era el Higgs yendo a 4 muones. Y efectivamente, como podéis ver aquí, la señal en ese canal prácticamente sin fondo y de una excelente resolución permite estudiar el Higgs con total, en fin, con las mejores condiciones. Lo que está aquí en este plot no es realmente la estadística que teníamos en julio de 2012. Es más de un factor 10. Bien, vamos a cambiar de experimento y vamos a cambiar de grupo. En este caso os contaré, por ejemplo, la contribución del grupo de física experimental de altas energías de la Autónoma, que decidió contribuir en Atlas al detector con la construcción de calorímetro electromagnético de la zona ENCAP. El objetivo de este detector es medir con precisión la energía de electrones y fotones. Ambos, electrones y fotones, lo que hacen al atravesar un medio denso es generar una cascada electromagnética, como aquí veis abajo, y hay varias opciones para medir la energía depositada. Ellos eligieron la opción de multicapas formadas por lámina de plomo y argón líquido. La lámina de plomo es donde, digamos, se genera la cascada. El gap de argón líquido es donde los electrones de la cascada ionizan y se puede recibir la señal que, integrada a lo largo de todo el calorímetro, determina la medida de la energía. Lo más novedoso de este detector quizá fue la geometría especial, que tenía una forma de acordeón y que realmente consiguieron obtener unas excelentes prestaciones. Cabe destacar la resolución en energía, la resolución temporal, la resolución angular y la linearidad excelente. Con alta granularidad, ellos tenían 173.000 canales, que es prácticamente los mismos que teníamos en el detector de muones de CMS. Hay 2 ENCAPs. El grupo se comprometió a montar aquí, a instalar, a construir aquí en Madrid uno de los ENCAPs. Y de hecho, aquí veis el montaje, la fase de montaje de los diferentes módulos con la mecánica y el cableado electrónico. Esto se realizó en una sala limpia de la Autónoma. Yo creo que lo más complicado que tuvieron que resolver fue las tolerancias que tenían que tener el espesor del absorbente de plomo. Y realmente muy exigentes, menos de 10 micras. Parece realmente muy difícil de conseguir. Y entiendo que al final acabaron haciendo este absorbente de plomo también para el otro calorímetro que se construyó en Marsella. Aquí veis la fase de montaje de los módulos para construir la rueda completa y dentro de Atlas, cómo se instalaba. Allí funciona a temperatura de 88 grados Kelvin. Que este calorímetro, a la hora de la búsqueda del Z, en los primeros momentos jugó un papel importantísimo, porque el canal de Higgs a 2 fotones es básicamente el único detector que contribuye. El grupo de la Autónoma, además, contribuye también al análisis de los sucesos ZZ yendo a 4 leptones. Creo que es momento de recapitular
porque ya prácticamente me están diciendo que acabe. A principios de 2012, la información que teníamos es que por parte del límite directo de Higgs, la masa tenía que ser superior a 114 y por los ajustes a las medidas de precisión con los datos del LEP no debía estar muy lejos de 114. Era la zona de baja masa la que era más favorable. Además de eso, en los primeros datos que tomaron en el LHC, tuvimos la ocasión de buscar ya en 2011 en un amplio rango de masas si había alguna evidencia, alguna posible evidencia de que el Higgs estuviera por allí. Y habíamos sido prácticamente capaces de descubrir con alta probabilidad toda la región desde 130 hasta 600. Digamos que solamente había una pequeña zona entre 115 y 130 Hz en que había un pequeño exceso de sucesos que podría justificar que ahí estuviera el Higgs. De ahí que la búsqueda y la sesión de julio de 2012 se dedicara precisamente a esa región. Y aquí os presento los resultados de los dos experimentos, ATLAS y CMS, en el canal Higgs yendo a gamma-gamma y ATLAS y CMS en el canal ZZ yendo a 4 leptones. Podéis ver realmente que el acuerdo entre los dos experimentos es muy alto. Hay en los dos casos una señal en torno a 125 Hz, compatible en los dos casos con las predicciones de un bosón de Higgs en ese rango de masas. Y yendo a ZZ, yendo a 4 leptones, la señal que el Higgs, si estuviera ahí, predice que ese histograma, aunque es muy pequeña, también hay un muy buen acuerdo con los datos experimentales, que son los puntos y las barras de error. Yo creo que lo más importante, además, es que los dos experimentos coincidían. Desde el punto de vista de cuantificar la significación estadística que nosotros hablamos, en ambos casos, los dos experimentos, combinando los dos canales, tenían 5 sigmas, que es lo que nosotros llamamos descubrimiento. Entonces, concluyo. Yo creo que en ese año 2012 lo que realmente habíamos cerrado es una etapa en la que la pregunta de si existe o no existe el Higgs estaba contestada y la validación final del modelo estándar, porque sí existe el Higgs, estaba también confirmado. Era evidente que había que estudiar con mucho detalle esa nueva partícula y ver si realmente era el Higgs del modelo estándar o no. Yo creo que quizás, no sé si os he convencido de que a pesar de las enormes dificultades que hubo y la complejidad de tanto el acelerador como los experimentos, realmente hay que hacer un chapón porque ambos funcionaron sobradamente con las prestaciones de diseño y las expectativas más optimistas. Y finalmente deciros que también he querido pasaros el mensaje de que esto es un esfuerzo global a nivel internacional y que a este esfuerzo yo creo que los grupos españoles han contribuido con un alto nivel. Me he referido solamente al CIEMAT y a la Autónoma, pero yo creo que hay que hacerlo extensible a los otros grupos españoles que participaban. En CMS, el IFCA de Santander, la Universidad de Oviedo, y en Atlas, el IFAI de Barcelona y el IFIC de Valencia. Y esto es todo. Gracias. No sé si procedemos a preguntas o pasamos a la siguiente charla y preguntas al final. Sí, en el... Lo habías copiado tú, ¿no? Sí, es esta. Vale, lo tienes abierto, ¿no? Sí, vale. espérate, vamos a la primera. Bueno. Sí, pon la primera. Transparencia. Vale, entonces si nos vamos a Teams. No, tú. Vale, es esta. Vale.
¿no? Bueno, pues después de esta magnífica charla de Marcos contándonos cómo llegamos al descubrimiento del Higgs, yo voy a continuar contándoos qué es lo que hemos hecho en los últimos 10 años, que según cómo se vea son pocos o son muchos. ¿De acuerdo? Hemos tenido suficiente tiempo para estudiar bien la partícula, qué nos queda, qué hemos aprendido sobre ella, qué nos queda por hacer. Más o menos, para que os hagáis una idea, en estos últimos 10 años hemos coleccionado casi 15 millones de Higgs bosons, de bosones de Higgs, combinando los dos experimentos. Entonces, el descubrimiento en 2012, el Nobel en 2013, pues hemos trabajado mucho. ¿Qué hemos aprendido? Me vais a permitir que repita un poco un par de las cosas que recoja, un par de las notas que ha dado Marcos sobre el modelo estándar y sobre el mecanismo de Higgs, para centrar bien lo que yo os voy a contar después, que es una charla distinta. Yo me voy a centrar en resultados físicos recientes y necesito recuperar la base teórica. Entonces, bueno, pues lo primero de todo, el modelo estándar, que os ha explicado estupendamente bien Marcos cómo se llegó hasta él y la importancia que tiene todo su desarrollo teórico. Lo que sí veis, tanto cuando lo ponemos en visión esquemática bonita con los quarks, los leptones, los bosones que se encargan de las fuerzas y en su centro el Higgs, como cuando lo ponemos en versión lagrangiano del modelo estándar, en ambos casos el Higgs es la piedra de toque, la clave de la bóveda, como se acaba de decir Marcos, que hace que todo funcione, es una parte central del modelo. Si vamos a la teoría, esto probablemente lo veréis tarde o temprano en las clases en la universidad, en las clases de física teórica, así que no os lo voy a dar con todo el detalle, pero sí recordaros que el mecanismo de Higgs, que realmente tendríamos que llamarlo BEH, mecanismo de Brout-Englert-Higgs, nos explica el mecanismo de ruptura electrodébil, por el que, como os ha dicho Marcos antes, los bosones W y Z adquieren masa, los fotones permanecen masivos, también predice la existencia de un nuevo bosón, también tiene un potencial muy raro, si queréis, en el que hay un valor esperado del vacío que no es cero, son 246 ejes, y no solamente lo podemos utilizar, aunque surge para explicar la masa del bosón W y Z, también podemos aplicar extender el campo de Higgs para que nos explique de dónde vienen las masas de los fermiones a través de lo que se llama acoplos Yukawa. Con todo esto, bueno, si lo ponemos en función de diagramas de Feynman en los que interviene el Higgs, esto que probablemente los hayáis visto alguna vez, el concepto de diagrama de Feynman, bueno, pues los tenemos el acoplo a bosones, el acoplo a fermiones, y una cosa que tiene muy interesante el mecanismo de Higgs, del que vamos a hablar un poco después, es que se acopla a sí mismo, con lo que se llama la autointeracción, el mecanismo de autocoplo del Higgs. Entonces, todo esto os lo cuento para que nos sirva de base para después, porque ¿cómo estudiamos esto en el LHC? Bueno, pues a la hora de estudiarlo experimentalmente tenemos que pensar en dos cosas. Una, la producción del Higgs y otra, la desintegración del Higgs. Esto de nuevo ya os lo ha contado Marcos, ¿de acuerdo? Pero para recordaroslo un poco, ¿cómo se producen Higgses? Bueno, pues cuando chocamos los protones, interaccionan los partones que están dentro de los protones, los componentes de los internos de los protones, y podemos tener distintas formas de producir estos bosones de Higgs en el LHC. La principal es esta que tenéis aquí, que es fusión de gluones que nos producen un Higgs, pero no es la única. Hay otras formas de producirlo más complicadas en las que al final tenemos no solamente un Higgs en el estado final, sino tenemos otras partículas, por ejemplo, otros bosones vectoriales o quark stops en el estado final y al final en el detector. Y estos no son realmente muy útiles para estudiar las propiedades de producción del Higgs. Esto es un lado de la historia, esto es cómo se produce. La siguiente parte, que es muy importante, es cómo se desintegra, y esto os lo ha explicado Marcos muy bien. En el modelo estándar no se predice la masa del bosón de Higgs, ¿de acuerdo? Antes de encontrarlo, no sabíamos cuál era realmente su masa. Teníamos, como os ha explicado Marcos,
una idea de dónde iba a estar la masa, pero no teníamos un valor. Entonces, dependiendo de cuál hubiese sido la masa del bosón de Higgs, había distintas probabilidades de desintegración de esta partícula a las demás partículas del modelo estándar. ¿De acuerdo? El hecho de que lo hayamos encontrado en 125, realmente esto nos viene muy bien experimentalmente, porque nos deja medir las propiedades del bosón a muchos de los pares de partículas del modelo estándar con precisión. Si en vez de fijaros en esta gráfica, que es yo creo que la misma que ha puesto Marcos antes, os fijáis en la tarta, ¿vale? Fijaros que más de la mitad de las veces el Higgs se desintegra a 2 quarks Bs, 1 de cada 5 veces a bosones W, ¿de acuerdo? Y solamente muy pocas veces se desintegra a los bosones Z o a los bosones o a los fotones que os ha mencionado Marcos antes, ¿vale? Están aquí, ¿de acuerdo? Pero tenemos en principio acceso a muchos de los canales. ¿Cuál es la segunda parte de esto? Bueno, pues fijaros que si tenemos muchas formas de producir el Higgs en el LHC y muchas formas de desintegrarse el Higgs, esto significa que el Higgs tiene muchas caras en el detector, que no tenemos solamente una forma, una imagen, algo que esperamos con un patrón concreto, sino que cada uno de estos tipos de estas combinaciones de producción y desintegración nos van a dar una imagen distinta en el detector. Esta que tenéis aquí es la que os ha contado, una de las que os ha contado Marcos antes, la desintegración a 4 leptones, que es el canal de oro y efectivamente el más bonito del que podemos sacar más información. También se puede desintegrar a fotones, podemos tener casos, esta es una desintegración con taus, podemos tener también desintegraciones a quarks como Bs o Cs, a W, y podemos empezar a tener cosas incluso complicadas. Aquí fijaros que hay 4 cosas, pensad un poco qué es y a ver si al final de la charla se os ocurre por qué digo que esto tiene que ver con el Higgs. La siguiente parte, también conectada a todo lo que os contaba Marcos antes, es, bueno, pues ¿por qué estamos hablando tanto del Higgs? ¿Por qué es tan importante estudiarlo? Y el modelo estándar, que es esta descripción tan bella, muy bonita, de cómo funciona el mundo de las partículas, el universo, tiene el problema de que no es perfecto, de que tiene cosas que no entendemos. O sea, sabemos que es algo que describe muy bien todo lo que describe, pero tenemos muchas incógnitas que están asociadas a él. Y la casualidad es que muchas de ellas aparecen en el sector de Higgs. Por ejemplo, el sabor, el cómo funciona la física del sabor, las diferencias entre los acoplos Yukawa o la estabilidad del universo. Algo que se llama problema de la jerarquía, por qué hay tantas masas distintas y por qué la masa del Higgs es pequeña. Entonces, estudiar el sector de Higgs es muy importante para poder realmente entender bien el modelo estándar, entender cómo funciona y ir más allá. Cualquier desviación en el comportamiento del Higgs nos apuntaría a física más allá del modelo estándar, a expandir nuestra concepción del universo a día de hoy. Y hay una segunda parte, que es la única partícula de su tipo que hemos descubierto, es la única partícula elemental escalar. Y al universo no le gusta mucho lo de que las cosas funcionen, vengan solas. Le gusta aparentemente más producir partículas en familias, con comparaciones. El hecho de que tengamos solamente una partícula de este tipo nos incita a estudiarla en profundidad. ¿Cómo hacemos esto en el LHC? Bueno, pues ya concretando, ¿vale? En vez de ser tan vago, bueno, pues queremos estudiar cómo se produce, cuántas veces se produce, cómo se desintegra, en cuántos modos distintos, qué tipo de partículas realmente, vamos, le estamos llamando Higgs, pero qué propiedades tiene, por ejemplo, cuál es su masa. Queremos también ver cómo se acopla a las partículas del modelo estándar y si se acopla como esperamos o no. Se acopla a sí mismo y bueno, y esto de decir solamente buscarlo en el modelo estándar, ¿qué pasa si se acopla a algo de una forma que no predizca el modelo estándar? Por ejemplo, yo creo que habréis oído todos hablar de la materia oscura, ¿vale? La materia oscura tiene masa, ¿cómo se comporta con el Higgs? Y luego hay más preguntas, por ejemplo, ¿está el Higgs solo? Estamos diciendo que es una partícula elemental,
estamos seguros de ello. Y finalmente todas ellas, al final se traducen en qué es lo que significa realmente el mecanismo VIH y de dónde viene. Entonces, lo que hemos hecho en los últimos 10 años y lo que vamos a seguir haciendo, así un spoiler para el final de la charla, no hemos acabado de contestar a todas estas preguntas, nos queda mucho por hacer, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos haciendo es intentar entenderlo bien, caracterizarlo bien y ver qué es lo que significa. Bueno, poco resumen, si queréis, es ir del descubrimiento a la precisión, ir de descubrir una partícula, que es el fin, digamos, de una etapa de buscarla, a abrir una nueva en la que lo que queremos hacer es entenderla, medirla y entenderla. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues las principales formas de entenderlo las tenéis aquí, son esas 5, ¿de acuerdo? De todas las formas que tiene de desintegrarse el Higgs a partículas del modelo estándar, estas 5 de aquí son las que nos dan más información, las que nos sirven para estudiarlo más en detalle y las que mejor conocemos a día de hoy. Fijaros que son a fotones y a bosones Z, de los que os había hablado Marcos. Aquí tenéis cómo se vería en el detector y aquí abajo tenéis no solamente la imagen de cómo se ve en el detector, sino cómo reconstruimos estos sucesos, ¿de acuerdo? Cómo se ve la masa del bosón de Higgs en los dos casos comparado con el fondo del modelo estándar. Además, también tenemos la desintegración a bosones W, que tiene mucho más branching ratio, pero que son más difíciles de estudiar porque no tenemos todos los resultados de la desintegración, ¿de acuerdo? Tenemos neutrinos que nos impiden reconstruir de forma completa la masa. Solamente podemos reconstruir algo que se llama masa transversa, que no tiene toda la información. Y luego también tenemos fermiones. Tenemos la desintegración a taus y la desintegración a Bes, que acordaros de que os había dicho que es el más grande, ¿vale? Y a pesar de todo, aquí lo tengo el último en la lista, ¿no? Y fijaros también lo distintos que son las formas en las que se ve en el detector y lo distintas que son las reconstrucciones de la masa. Los casos en los que tenemos una reconstrucción delgadita y bonita de la masa son los fotones y los 4 leptones. Cuando se desintegran a modos hadrónicos, podemos reconstruir la masa, pero fijaros que es una imagen totalmente distinta, es mucho más gordita, si me permitís la palabra poco científica. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que significa todo esto y por qué los tengo agrupados? Bueno, pues porque hay que distinguir las desintegraciones a bosones. La pregunta de si el Higgs se acopla a bosones se responde inmediatamente con el descubrimiento. Los canales de bosones son los que nos permitieron descubrir el Higgs. Y como os ha contado Marcos, en el primer periodo de datos del LHC establecemos firmemente el mecanismo de ruptura de simetría electrodébil, el Higgs, existe un Higgs que se desintegra a bosones y en todo el tiempo que ha pasado desde entonces lo que hacemos es cada vez medirlos mejor y utilizarlos, sobre todo gamma y 4 lepton, pero también WW, para hacer medidas cada vez más complicadas que nos permitan dilucidar el comportamiento del Higgs con precisión. Con los fermiones la pregunta es un poco distinta al principio. La primera pregunta es, ¿se acopla el bosón de Higgs a fermiones? El mecanismo se había introducido primero para explicar el acoplo a bosones. Se extiende para explicar las masas de los fermiones, pero podrían haber sido dos campos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hubo que hacer es confirmar que efectivamente también el Higgs es la partícula que le da masa a los fermiones. Esto, durante el RAN 1 observamos la desintegración a fermiones de la tercera generación, de las 3 familias de partículas de las que hablaba Marcos antes, solamente la tercera, la más masiva, ¿de acuerdo? En el primer RAN solamente lo pudimos ver combinando los 2 canales. En el segundo RAN es cuando podemos observar independientemente la desintegración a taus, la desintegración a quarks B y además la producción asociada con quarks top. Y que el Higgs no se puede desintegrar a quarks top porque el top es mucho más masivo que el Higgs. Entonces, ¿qué es uno de los hitos del RAN 2? Es establecer sin ninguna duda que el Higgs efectivamente también es el mecanismo que da masa a los fermiones y de ahí nos hemos movido. De nuevo, ya no estamos hablando de descubrimiento, ya estamos hablando de medidas de precisión con canales de fermiones, utilizándolos para entender cómo se comporta el Higgs en detalle. Fijaros que estoy hablando todo el rato de la tercera generación, ¿de acuerdo? Quedaros con esto. La segunda generación.
Para la segunda generación todavía queda tiempo. Bueno, entonces, siguiente paso. Vale, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues lo primero que hacemos es entender cuántos Higgs producimos y si los producimos de acuerdo con lo que predice el modelo estándar, digamos en número. Esto es lo que significan estas gráficas, ¿de acuerdo? Lo que nos dicen es que vemos una sección eficaz de producción de Higgs relativa a la del modelo estándar que está cercana a 1, con una incertidumbre que por canal más o menos estamos ahora mismo del orden del 10%. Fijaros que lo que veis aquí, que esta es una gráfica muy complicada, son los distintos modos de producción, ¿de acuerdo? Habíamos quedado que veis que el error es más, la incertidumbre es más pequeña para fusión de gluones porque es el caso en el que producimos más. También podemos ver, no solamente ver la relación, compararlo con la producción del modelo estándar, sino medir la sección eficaz, ¿de acuerdo? Y comparar, por ejemplo, cómo evoluciona la sección eficaz, que son los puntos, con la predicción teórica del modelo estándar en función de la energía de las colisiones. De momento hemos colisionado protones a 7, a 8 y a 13 teraelectronvoltios. 7 y 8 en el primer run y 13 en el segundo. Pero esto es solamente, digamos, la primera cosa que haces. Lo primero que haces es medir, contar si produces tantos bosones como predice el modelo estándar. Para ir más allá, lo que tenemos que hacer es entender realmente las distribuciones, ver si la predicción del modelo estándar es la que esperamos o si esperamos, pues, por ejemplo, más energía, más momento en los bosones o menos, y si puede haber efectos de física más allá del modelo estándar, cosas que no entendemos, que nos distorsionen las distribuciones del Higgs. Esto, bueno, lo que os había mostrado antes, en la otra slide, lo que teníais era una caricatura, pero esto lo hacemos experimentalmente midiendo la sección eficaz de producción en función de variables de interés, como por ejemplo el momento del Higgs, y comparándola con la predicción del modelo estándar, que fijaros que no es un número, sino es realmente una predicción también, una distribución que además depende de distintos Montecarlos. Esto aquí lo estoy mostrando para el momento, pero esto realmente para entender bien cómo se comporta el Higgs hay que hacerlo con muchas variables, con muchas distribuciones distintas. Por ejemplo, en el caso del momento, pues queremos a lo mejor ir a Higgses muy energéticos, ¿de acuerdo? A momentos muy altos. Podemos también querer ver qué es lo que pasa con distribuciones angulares o podemos querer ver qué es lo que pasa con las otras cosas que se producen acompañando al Higgs, como por ejemplo jets, que son chorros de partículas que vienen de quarks y de gluones. Solamente caracterizando bien todas las formas de producir el Higgs podemos decir que entendemos realmente la producción del Higgs. La siguiente, aparte de entender cómo se produce y cómo se desintegra, es entender qué es lo que es, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de partícula es? Y esto en lenguaje simple, bueno, pues vamos a ver cómo medimos sus propiedades, cómo medimos, por ejemplo, su masa, su anchura, que es una propiedad que está relacionada con es inversamente proporcional a la vida media de la partícula. El Higgs es inestable, se desintegra rápidamente y bueno, pues la resonancia tiene una anchura que podemos intentar medir. Y por último, el spin. En cuanto a la masa, ¿cómo lo hacemos? Pues con estas gráficas tan bonitas que os ha mostrado Marcos antes. ZZ en los canales en los que podemos reconstruir muy bien la masa de la partícula, podemos ver cuál es el mejor ajuste, la mejor predicción de la masa para explicar la resonancia que vemos. Y esto, que era un parámetro que no conocíamos antes de encender el acelerador, ahora la conocemos ya al 1 por 1000, ¿de acuerdo? La conocemos realmente ya muy bien y es importante medirla incluso mejor que esto. La anchura, bueno, pues la anchura en el modelo estándar es muy pequeña, no podríamos verla a partir de sin más la anchura de la resonancia que vemos en el detector. Para poder medirla tenemos que utilizar las diferencias de producción entre fuera del pico de masas y dentro del pico de masas y para acercarnos al valor del modelo estándar, ¿de acuerdo? Entonces, de momento tenemos incertidumbres, fijaos que estas incertidumbres son muy grandes, ¿vale? Tenemos un valor que es compatible con el modelo estándar, 4 MEV o nuestra medida 3,2 MEV, pero de momento las incertidumbres son todavía muy grandes y para poder mejorarla vamos a tener que coleccionar muchísima más estadística. Y por último, el spin. Bueno, en el RAN 1 ya vimos, estudiando también ZZ, por ejemplo, que en cuanto al spin se comporta como un escalar, como predice el modelo estándar. Lo que estamos haciendo ahora es intentar ir un poquito más allá y ver si podría haber algo
en el sector de Higgs que traiga una nueva fuente de violación de la carga paridad que nos lleve, que explique fenómenos distintos en el sector de Higgs. Y un ejemplo, por ejemplo, es verlo con fermiones, ¿de acuerdo? Estudiarlo con fermiones, como este caso que se utiliza TTH con Higgs gamma-gamma. Y bueno, de momento todo coincide con el modelo estándar, pero queda mucho por mirar. De acuerdo. Si seguimos, hasta ahora estaba hablando de los 5 canales que he mencionado al principio, que son los 5 que son los principales para poder entender para poder estudiar el Higgs. Pero queda mucho por mirar, ¿de acuerdo? Hay más canales, hay más posibles desintegraciones del Higgs en el modelo estándar. Una de las que os podéis preguntar es, vale, estamos hablando solamente de la tercera generación, ¿qué pasa con la segunda? ¿Se comporta todas las familias de partículas del modelo estándar consiguen la masa del mismo campo de Higgs y con el mismo nivel de acuerdo con el modelo estándar? Y esto todavía no lo sabemos. De momento, lo que hemos visto es que con los datos del RAN2 tenemos la evidencia, no la observación, sino la evidencia de que el Higgs se acopla a la segunda generación a través del estudio de la desintegración del Higgs a 2 muones, que es un canal muy limpio, pero que tiene un branching ratio muy chiquitito, con lo cual es difícil de estudiar. También en la segunda generación, pero yéndonos a los quarks, pues también nos podríamos preguntar, por ejemplo, si se comportan del mismo modo todos los tipos de quarks, si los quarks up y los quarks down se comportan igual. Para estudiar esto, nos tenemos que fijar en Higgs desintegrándose a dos charms. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto es difícil, no solamente por la estadística, sino porque es bastante difícil de medir en el detector. Los quark charms son difíciles de medir experimentalmente y de momento no tenemos ni siquiera la evidencia. Estamos 7 veces por encima de la predicción del modelo estándar y necesitamos de nuevo más datos y en este caso probablemente otro acelerador para poder medirlo bien. Bueno, pues recapitulando, hemos aprendido muchas cosas del Higgs, pero de momento lo estamos mostrando todo canal a canal. Lo siguiente que podemos hacer es intentar, dado que es una sola partícula, ¿de acuerdo? Con modos de producción y desintegración distintos, pero una sola partícula, podemos ponerlo todo junto e intentar ver si a partir de ponerlo todo junto podemos entender mejor, por ejemplo, cuánto se produce o cómo son los acoplos a las distintas partículas del modelo estándar cuando lo vemos en conjunto. Entonces, estos acoplos a las partículas del modelo estándar, lo que intentamos ver realmente hay que describir cómo los definimos en función de, una de las formas más comunes es en función de estos parámetros kappa que se refieren a la desviación con respecto a la predicción del modelo estándar en el acoplo, bien o desintegración o bien en producción. Y de momento, con todas las medidas que os hemos mostrado hasta ahora, tenemos una precisión en torno al 10%, ¿de acuerdo? En cada uno de estos capas. Para llegar a ser capaces de ver desviaciones que nos apunten a nueva física, tenemos que mejorar mucho tenemos que llegar a desviaciones mucho más pequeñas, ¿de acuerdo? Veis que aquí todo acuerda, el modelo estándar está en 1, ¿vale? Las medidas que tenemos son bastante, de momento, acuerdan con 1, pero tienen una incertidumbre bastante grande. Necesitamos llegar a incertidumbres más pequeñas para poder realmente decir más cosas, entender bien el acoplo del Higgs a las distintas partículas del modelo estándar. ¿Qué es otra cosa que debemos hacer? El autoacoplo del Higgs, que esto os lo he mencionado antes al hablar del potencial tan curioso que tiene el Higgs. La pregunta de si el Higgs se acopla a sí mismo, acordaos del diagrama de Feynman en el que se acopla a sí mismo, está relacionada con la forma del potencial de Higgs, ¿de acuerdo? Con este parámetro y con la forma del potencial. Y la forma del potencial de Higgs está relacionada con la estabilidad del universo. Esto suena muy grandioso, pero hay una ligazón ahí entre el Higgs y la evolución del universo, la variogénesis, cómo se comporta el mundo de lo muy grande. Entonces, queremos medir este parámetro. La forma de hacerlo en el LHC es buscar pares de bosones de Higgs, ¿de acuerdo? En vez de buscar 1, buscar 2. ¿Qué es lo que pasa? Que si ya
1 es una aguja en un pajar, pues os podéis imaginar que buscar 2 pues es 1 en muchos pajares, ¿de acuerdo? Es muy complicado. Y también, si antes os he dicho que hay muchas fotos distintas posibles para el Higgs, pues si ya tenemos 2, los 2 se desintegran, pues hay muchas formas distintas en las que podemos pintar la desintegración de 2 Higgses. Los canales principales son los que tienen un Higgs que se integra a 2 Bs para tener branching ratio alto y otra desintegración a, por ejemplo, fotones o taus para tener un pico de masa que podamos medir. De momento esto no lo hemos visto. Esta es una de las incógnitas para el futuro, ¿de acuerdo? Estamos más o menos 3 veces por encima del modelo estándar con los datos que hemos coleccionado hasta ahora. Y es una de las cosas más importantes que tenemos que intentar medir en los años venideros. De nuevo voy a cambiar de tercio un poco, ya que además ya tenéis que estar empezando a estar un poco cansados, ya me queda poco, os lo prometo. Voy a hablaros un poco de la conexión entre el Higgs y la física más allá del modelo estándar. Vale, antes os lo he introducido, pero os lo voy a repetir. El Higgs es central para entender qué es lo que hay más allá del modelo estándar, cómo conecta con las grandes incógnitas, con muchas de las grandes incógnitas de cómo entendemos el mundo de la física fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, entenderlo bien es la forma, hemos encontrado una partícula, pero entenderla bien es la forma de realmente comprender qué es lo que significa el mecanismo, de dónde viene y cómo conecta con todo. No puedo hablar de todo esto porque bueno, me desertáis todos, pero me voy a quedar con uno de los casos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Con la posibilidad de que el Higgs se desintegre de forma que viola el modelo estándar. Hasta ahora habíamos estado asumiendo que sigue las reglas, pero no hay por qué hacerlo, ¿no? Podemos ver si conecta con lo inesperado, con partículas más allá del modelo estándar. Por ejemplo, ¿se puede desintegrar el Higgs a la materia oscura? Entonces, esto es las búsquedas de desintegraciones de Higgs a partículas que no detectamos, las llamamos invisibles, nos dan una conexión entre el Higgs y la materia oscura, en modelos que se llaman de portales de Higgs, ¿de acuerdo? Y con los datos del LHC de momento ponemos límites a estos fenómenos que son realmente competitivos en algunos rangos con las búsquedas directas de materia oscura que se hacen en la Tierra, ¿de acuerdo? Es una forma de intentar responder a la incógnita de la materia oscura desde el punto de vista de los aceleradores. Otra pregunta grande es, os he dicho al principio, bueno, el Higgs está solo en el modelo estándar, eso es una cosa que en general es rara y de hecho cuando te vas más allá del modelo estándar en muchos de los modelos que lo amplían ya no está solo, tiene compañeros que con más o menos masa, escalares o no y cargados, típicamente casi todos los modelos que van más allá del modelo estándar proponen la existencia de muchos Higgses que buscamos experimentalmente haciendo búsquedas que sean o bien sin más buscar una nueva partícula, por ejemplo otro bosón que se desintegre a 2 taus, o bien en modelos concretos de nueva física que predigan un comportamiento concreto del Higgs y nos den conclusiones sobre ese modelo en concreto. Entonces, esto es un campo muy, muy grande y en el que queda mucho por hacer en los años que vienen. Se me ha acabado el tiempo, pero me voy a pasar un minuto, ¿de acuerdo? Dándoos primero otra de las cosas que nos tenemos que preguntar de forma muy conceptual es, bueno, ¿es el Higgs realmente elemental, como os he dicho al principio? Pues una de las cosas que podemos hacer es ver si es compuesto, ¿de acuerdo? Si a escalas más altas de energía podríamos ver una estructura interna. Y esto además os lo cuento porque esto es una tesis que se defendió en la Autónoma hace unos meses, que se hizo en el CIEMAT, pero se defendió en la Autónoma hace unos meses intentando ver, entre otras muchas cosas, si el Higgs es compuesto. Bueno, con esto acabo. Sí os quiero recordar que nos queda mucho LHC por delante y que estamos empezando el tercer round del LHC en el que doblaremos el dataset actual. Que con los datos que van a venir, una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer es entender mejor el sector de Higgs, pero que esto no es todo. El futuro de la física de partículas se discute en comunidad, como antes Marcos hablaba para cómo llegamos al LHC. Lo que estamos haciendo ahora es discutir el futuro, cuáles van a ser las grandes máquinas que construyamos para seguir estudiando la física de partículas en los siguientes
30, 40 años. Y una cosa, aunque son muy distintas, una cosa que es una característica central a todas ellas es que estudiar la naturaleza del bosón de Higgs es algo que está central en todos los programas de colisionadores futuros y también en la Estrategia Europea de Física de Partículas y en el equivalente americano, que es un proceso que se llama SNOWMAS. ¿Vale? Dentro de todas estas futuras máquinas que podemos tener, si os quería recordar que los colisionadores electrón-positrón, que es una de las cosas, probablemente la siguiente gran máquina que construyamos sea una de estas, se llaman fábricas de Higgses, porque son máquinas que están pensadas, que una de las cosas que van a ser capaces de hacer es realmente estudiar en mucha más profundidad de la que podemos hacer nosotros en ILHC, a pesar de todo lo que hacemos, el mecanismo, el funcionamiento del Higgs, el cómo se comporta. Ahora sí que ya acabo, recordándoos el papel que ha tenido Madrid en la construcción de los dos experimentos, no solamente la construcción, sino el diseño, la construcción, la operación, y ahora mismo estamos trabajando en el futuro de los experimentos, como os ha explicado Marcos, y también el hecho de que hemos analizado los datos y hemos tenido papeles de coordinación en los dos experimentos. Son dos colaboraciones muy grandes y hemos tenido un papel relevante en las dos. Entonces, bueno, pues quedaros con ellos si queréis, con esto si queréis en el futuro también vosotros colaborar. Y por supuesto sin olvidar que estas dos charlas han sido experimentales, pero están también todos nuestros amigos teóricos tanto de la UAM como del IFT, de UCM, con los cuales tenemos una relación muy cordial y colaboramos para muchas cosas. Y ya con esto acabo, os dejo con que en 2012 habíamos descubierto una nueva partícula que parecía el bosón de Higgs, pero todavía no estábamos seguros de lo que era. 10 años después la hemos estudiado en mucho detalle, hemos aprendido muchísimo sobre ella, pero nos queda mucho más por estudiar para entender realmente qué es y qué implica en el universo. Y con esto yo acabo y ahora, si queréis, pasamos al turno de preguntas. Seguro que tenéis alguna pregunta, ¿no?